RR Noticias presenta Revelaciones. ¿Y qué personaje público de Querétaro vamos a revelar en esta tarde? Antes de decirle, saludo a nuestro querido Carlos Pacheco, colaborador de los espacios noticiosos de RR Noticias, de nueva cuenta y como hace una semana. Mi querido Carlos, bienvenido. No ocupas ni bienvenido porque sabes que es tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Quiero saludarte esta tarde y a todo el auditorio que escuchará las revelaciones de un personaje político más. ¿Lo vas a conocer? ¿Lo voy a conocer? Échale, mi querido Carlos, por favor. Pues nos encuentra con nosotros el queridísimo Eric Gudiño Torres. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido aquí a Revelaciones. Muy bien, Carlos. Gracias, Daniel, por la invitación. Igualmente, mi querido Eric, un gusto poderte saludar. Tienes apenas algunas semanas de que asumiste el encargo como secretario general de gobierno, pero es una posición que ya decíamos, tú conoces prácticamente de pe a pa, has hecho trabajos en materia de gobernabilidad desde hace mucho tiempo, pero bueno, creo que le interesa mucho a la gente conocer esta parte también, pues de cómo se forma el político hasta llegar a ser secretario general de gobierno, que es una posición importantísima más para un estado como el de Querétaro. Sabemos que tú eres egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, que sin lugar a dudas es una de las facultades de derecho pues más importantes, más reconocidas, tenemos que decir, de toda la República Mexicana. ¿Cómo fueron tus años estudiantiles? Porque bueno, vaya, si hay grillas bravas al interior de nuestra universidad, y más en una facultad como esa, Eric. Así es, o sea, ADN 100% UAC, eso sí, nunca lo voy a negar, muy orgulloso además, sí, estudié de ahí en la UAC desde la prepa, estuve en la prepa norte, en la prepa sur, salí de la prepa norte y desde la Facultad de Derecho también de la UAC donde estudié, pues comenzamos también en la política, desde la prepa, después en la Facultad de Derecho como líder estudiantil. Y la verdad es que en la UAC se aprende a hacer política, también a hacerse un semillero. También ha sido un factor la UAC para muchas cosas y me siento muy orgulloso de haber estudiado ahí. Y por supuesto ahora en la administración pública, ¿no? Ya desde un panorama mucho más amplio, con mayor visión de lo que se vive y se hace en Querétaro. Oye, ¿cuál fue tu primer encargo público? A ver, porque uno no llega siendo ya el secretario general de gobierno, ¿no? No. Uno arranca desde abajo, ¿no? Conociendo los entretelones, haciendo cosas que por supuesto son dignas y que te van formando muchísimo hasta llegar a esta posición. ¿Cuál fue tu primera posición en el servicio público, Eric? A ver, como auxiliar administrativo, o sea, y no fue en gobierno estatal, fue en el ISSSTE. Ah, mira, yo comencé ¿gobierno federal? En gobierno federal, como auxiliar administrativo, y ahí fue escalando. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos como del 2000... Ya llovió, Eric Gudiño. 2005, yo creo, 6, 7 más o menos, fui auxiliar administrativo en el ISSSTE, y ahí fui subiendo como subdirector de recursos humanos. Ya después de ahí salí por temas políticos incluso, y después me incorporo al servicio público más o menos en el 2009 como asesor jurídico de la jefatura del gobernador en ese momento. Después paso como coordinador interinstitucional de soluciones en ese momento en el gobierno de Calzada, y ahí estuve un buen rato. La verdad es que el estar en los municipios, en la calle, te permite conocer. Ahí empezamos a caminar muchas de las colonias y comunidades del estado. Después nos invitaron a una área más técnica, que es el Instituto Municipal de Planeación en el municipio de Querétaro, y de ahí me regresan nuevamente a gobierno del estado, a la Dirección de Desarrollo Político. Más o menos estaba hablando del 2013, y de ahí fui director y terminé siendo subsecretario también en esta administración. Después salgo de la administración, me dedico a la iniciativa privada, trabajo en un despacho, pero nunca dejé de estar ni de ir a las comunidades, a las colonias, pues, con la gente que uno aprende a conocer, y además que me llevo muy bien todavía. Y regreso después a esta administración, me invita el gobernador Calzada como subsecretario. Gobernador Curi ya está. Sí, con esta administración, con el gobernador Mauricio Curi, y hoy actualmente pues como secretario de gobierno. Oye, qué interesante, porque tengo el gusto de conocer a Eric de hace tiempo. Por eso le dije queridísimo Eric, porque tengo una gran afecto con él, y sobre todo ver su trayectoria pues resulta todavía más de importante relevancia, porque justamente es el segundo puesto, ser secretario de gobierno, ¿no? Es el segundo puesto más importante, el que coordina la política. Y la virtud que tienes es que has trabajado en varios colores, en diferentes personajes políticos, PRI,
PAN. Entonces, eso ayuda mucho a generar equilibrios en el poder. Cuéntanos un poco de eso, de llegar a ser secretario de gobierno. Es una gran oportunidad que me da el gobernador. Me parece que todas las posiciones dentro del gobierno son importantes y hay que llevarlas con honor, con responsabilidad, y así tomo este reto. Me parece que es una posición en la que te permite construir y también esa apertura que me ha dado la vida de conocer a muchas personas, hoy me permite ir construyendo estos acuerdos que se necesitan para transitar de manera correcta, para generar gobernabilidad. Y al final de cuentas el gobernador es así, ¿no? Es una persona que le gusta entablar comunicación, diálogo con todas las fuerzas políticas y que su visión es ayudar siempre al Estado y a su gente. Y eso pues, lo tenemos muy bien claro. Entonces yo vengo a abonar a esa ideología y a ese posicionamiento que el gobernador nos ha pedido. Desde luego, entonces, quiere decir que ese tema de la política tiene que ver con construir alianzas, construir acuerdos, construir puentes para que las cosas se den. Y justamente en este puesto que llegas de secretario de gobierno, pues la trayectoria, mi querido Daniel, es de alguna manera importante, ¿no? Sí, por experiencia yo creo que nadie puede cuestionar al buen Eric Gudiño, que es el secretario de gobierno. Oye, y te preguntaré al respecto, porque además es un tema que tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo, el entendimiento, sí, con quienes piensan como tú, con el partido que está en el gobierno, pero sobre todo también con aquellos que no piensan igual, que piensan distinto, que son pertenecientes a otras fuerzas políticas, a grupos sociales, a organizaciones no gubernamentales. Entiendo que ha sido una instrucción que te ha dado el gobernador. Es más, creo yo que entre otras cosas, por eso te designa y te selecciona como el secretario de gobierno, ¿no? Por esta capacidad que has tenido, pues, de sentarte con aquellos que piensan diferente, sin insultos, sin estridencias, buscando siempre, sobre todo y particularmente, a ver, podemos tener una visión distinta de cómo se hacen las cosas, pero vamos a encontrar también los puntos de coincidencia, ¿no? Puede ser que en algunas cosas coincidamos y ni cuenta nos hayamos dado hasta este momento, ¿no? ¿Cómo has venido trabajando y qué importancia para ti, Eric, representa esto de poder platicar con todos los actores políticos, independientemente de banderas, de ideologías, de partidos? A ver, yo creo que, en la política es para eso, la política es para construir. También a veces la política se utiliza para destruir y para engañar. Nosotros la utilizamos para construir, para coincidir. Me parece que en este caso todos queremos que les vaya bien en Querétaro. Y eso es lo que el gobernador nos ha pedido, encontrar esas coincidencias, aunque sean mínimas, pero necesitamos encontrarlas. Y para eso también hay que atreverse. ¿A qué? A hablar, incluso a levantar un teléfono y decir, bueno, a lo mejor pues es que nunca le he preguntado. Y me parece que también entablar ese diálogo con otros actores que piensan diferente, de otros partidos, asociaciones civiles también, es decir, no solamente tienen que ser partidos, es importante. ¿Por qué? Porque creo que lo que todos buscamos es que le vaya bien a Querétaro. Seguramente también habrá algunos que le quieren que les vaya mal, pero bueno, esos hay que tratarlos con otro doctor, así ¿no? Un especialista en temas ya psiquiátricos, pero los que sí queremos que les vaya bien, necesitamos encontrarnos y coincidir. Entonces, esa es mi labor y lo he estado haciendo, ¿no? He estado tratando de encontrar todas esas coincidencias en este tiempo que llevo para poder entablar caminos y rutas que permitan llegar a buenos términos y sobre todo ir construyendo también, sobre todo, políticas públicas que ayuden al Estado y a todos los ciudadanos. Una parte de este segmento, Eric, es los desafíos que tienen los funcionarios. En tu caso, ¿cuál consideras que está siendo el principal desafío ahora que llegas a la Secretaría de Gobierno? ¿Qué retos te estás encontrando actualmente? A ver, hay muchos retos, de hecho, dentro de hoy como funcionario, y me parece uno es quitar esos estereotipos también de que nomás tienes que dialogar con unos y con otros no. Me parece que de inicio romper esa idea, ¿no? La otra es atreverse también a hacerlo, y es algo que me gustan los retos. Siempre he sido un hombre de retos y el gobernador me lo puso, ¿no? Entonces lo asumo con mucha responsabilidad y sobre eso seguramente van a llegar buenas cosas. Desde la Secretaría de Gobierno lo estamos haciendo y lo vamos a seguir. Oye, Querétaro tiene un montón de desafíos
Nadie va a decir que no tenemos problemas. Somos un estado de la República el que más crece demográficamente, pero afortunadamente también en otros sectores, ¿no? Como el tema de la inversión económica extranjera, que ha permitido que llegue pues muchísima inversión procedente del extranjero, que te genera muy buenos empleos y que además de manera consecuente te genera este otro tema, ¿no? Que mucha gente de la República Mexicana, incluso ya me atrevo a decir, mucha gente del mundo elige a Querétaro como su hogar para vivir, porque te puedes desarrollar todavía con relativa paz con respecto a lo que pasa en otras partes de la República Mexicana. ¿Tú cómo ves todos estos desafíos que hoy en día tiene Querétaro, poniéndonos, digamos, en un contexto por demás objetivo? ¿Cuáles serían los principales? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, independientemente de como partidos políticos? Porque tenemos que pensar en el Querétaro de los próximos 25, 30 años. Es más, hasta hay un instrumento que es el Plan Querétaro 2050 que visualiza pues, todas las broncas que ya tenemos y cómo se pueden exponenciar, ¿no? Con el paso del tiempo, pero poniéndonos en una óptica objetiva y además pues con relación y en comparación a lo que es Querétaro, ¿no? De pronto a mucha gente le encanta comparar a Querétaro, ¿no? Con lo que pasa en Nuevo León o con lo que pasa en el Estado de México, lo que pasa en Veracruz, y hay otros que pensamos que tenemos que siempre medirnos con respecto a lo que éramos hace 5 o 10 años como Estado, lo que podemos ser en el futuro inmediato y también de largo plazo. ¿Cómo ves tú todo esto, estimado Eric? A ver, Querétaro tiene grandes retos, ¿no? Los que somos de Querétaro, yo por ejemplo soy de Querétaro, ¿no? De toda la vida, de abuelos, padres, soy de los poquitos queretanos que quedan, digamos, lo decimos, ¿no? En el argot. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro estado. Creo que mucha gente hoy viene a Querétaro porque encuentra algo diferente, porque en su ciudad donde estaban había algo que no les gustaba. O sea, entonces, algo que no encontraron en sus lugares de origen. Claro, a ver, si no, pues... y yo creo que primero hacerle saber a toda esa gente que en Querétaro en verdad se ha hecho un esfuerzo, no de ahorita, sino de mucho tiempo anterior, para que nos siga yendo bien. Hay retos, por supuesto, hay errores, sí, pero son oportunidades que hoy tenemos para ir resolviendo, ¿no? Hoy hay un reto grande, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Va llegando mucha gente y se necesita mayor capacidad. También no es un problema de Querétaro el tema del agua, es un problema nacional, incluso en unas zonas de otros países también. Tenemos un reto en el caso de los municipios o las capitales también de mejorar los servicios públicos. Cada vez hay mayor demanda de servicios, de casas, entonces también es un gran reto que tienen los gobiernos y que tienen que ir sobreponiéndose, porque además la exigencia de los recursos es mayor, pero la demanda también, ¿no? Entonces, y también hay una disminución de recursos en todos los sentidos. La infraestructura como tal, ¿no? Entonces, antes gobierno federal nos daba más recursos, hoy nos dan menos porque también se dispersan en otras necesidades, pero bueno, los gobiernos actuales, que en el caso de Querétaro, pues tiene que aprender y tiene que resolver con lo que tiene, y me parece que en ese sentido le estamos entrando. Y la otra es la calidad de vida, ¿no? Querétaro siempre se ha caracterizado porque somos un estado seguro. No digo que no pasa nada, pero a ver, tú voltea a Guanajuato, aquí a 20 minutos, voltea a Hidalgo, que es vecino, voltea al Estado de México, a Michoacán. Y mucha gente hoy está aquí viniendo a Querétaro. ¿Por qué? Sí. Porque ha encontrado en Querétaro un estado donde se puede vivir mucho mejor. Hay, por supuesto, retos. A ver, Carlos viene del norte. Claro. Aquí tú dime cómo le va al norte. No, hoy en día complicados. Sí. Y muchos se vienen. Entonces, Querétaro tiene ese reto de seguirse manteniendo. No somos una isla, no somos una isla, pero sí somos un estado que está ocupado en mantener ese estándar y esa calidad de vida que muchos de los que vivimos toda la vida aquí queremos mantener. Hay mucha gente que viene a veces de fuera, ¿no? Y critica y dice, pero a ver, también entiendo que vienen porque aquí han encontrado algo diferente que no encontraron en sus ciudades. Definitivamente, y ahí es donde viene el arte de la política, porque justamente es convencer a las demás fuerzas de proyectos innovadores, de retos y de situaciones que se traducen a veces en cuestiones de intereses políticos y la verdad y la situación es complicado, sobre todo un Querétaro que crece y crece, que venimos más de fuera cada vez y que la situación es complicada, ¿no? ¿Te parece si el planteamiento dejamos que nos responda Eric después de esta pausa comercial, mi querido Carlos? Me encantaría. Tenemos ya la presión del tiempo, pero regresaremos en instantes con más de estas revelaciones. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Nosotros regresamos en breve con más en este espacio.
temas de proyectos de gobierno que hacen que la calidad de vida pues siga aumentando y se siga poniendo, digamos, a la par de todo este crecimiento que tiene Querétaro. Hablabas del tema del agua. ¿Cómo ha sido este tema de socializar en la gente? Que es un proyecto viable y sobre todo en las fuerzas políticas. A veces hay otros intereses, Eric. A ver, hoy está en cancha del Poder Legislativo. Okay. Yo creo que ellos tienen la gran responsabilidad de dejarle a Querétaro un proyecto que beneficie a las generaciones seguras, a las siguientes. El gobernador ya presentó una propuesta, creo que ellos tienen que analizarlo y será ellos quien decidan, en base, me parece, en argumentos técnicos, para poder ver si es viable o no. ¿Qué hemos hecho nosotros? Creo que la coincidencia es que sí se requiere un proyecto. Yo creo que hoy nos digan que no se requiere, híjole, lo veo complejo. Tú vas a las comunidades, o sea, a mí me gusta caminar en las comunidades, me gusta ir a las colonias y hay una necesidad de agua. Es decir, tampoco lo podemos negar. El gobierno del estado está haciendo un gran esfuerzo por acercar el agua, ¿no? Y no es nomás de ahorita, sino de otros gobiernos que entienden la necesidad de que este derecho humano llegue a todos y cada una de las personas. Entonces, parte de lo que se presentó y lo que presentó el gobernador Mauricio Curi es para eso, para atender esa necesidad, que hoy es una exigencia de la ciudadanía y que necesitamos resolverlo. Se está terminando el agua. Es decir, hay muchos pozos que ya no están funcionando, que están abatidos. Sí, sobreexplotados. Están sobreexplotados, claro. Y podemos echarle la culpa a todo mundo. Es decir, y seguramente alguien le echa la culpa a todo mundo. Y, a ver, necesitamos ver cómo lo resolvemos, porque es muy fácil hablar, decir, pero cuando necesitas proponer y resolver. Entonces, eso es el gran reto que tenemos. Nos toca a nosotros generar estas coincidencias y avanzar, pero sin embargo, hoy esta responsabilidad pues recae en los diputados. Yo sé que están hablando, que están generando condiciones y serán ellos quien resuelvan el día de adelante. Oye, te acabas de apuntar una estrella en tu carrera política recientemente porque lograste lo que parecería impensable en este país: dialogar con Gerardo Fernández Noroña. O sea, y te lo digo en serio porque, a ver, el presidente del Senado es conocido por este ánimo estridente, polémico, de confrontación. Vamos, así es a lo largo de toda su trayectoria política, ¿no? Pero este fin de semana acaba de estar por segunda ocasión, entiendo, en 10 días aquí en Querétaro, de nueva cuenta para platicar de diversos temas. Evidentemente en la agenda traía este asunto del proyecto del Batán Agua para Todos. Pero bueno, la verdad es que salió Fernández Noroña ante los medios de comunicación a decir que de entrada aceptaba que técnicamente es viable, de acuerdo al conocimiento que él tiene de las tecnologías que hoy en día se tienen, el poder utilizar este tipo de agua para potabilizarla. Algo que también, por cierto, reconoció la propia presidenta de México, que es científica, la doctora Claudia Sheinbaum, hace algunas semanas. ¿Cómo le hiciste, Eric Pacheco, para poder... Perdón, Eric Pacheco, Gudiño. Hice como me volteé a ver acá a Carlos Pacheco y hice la combinación. ¿Cómo le hiciste para platicar, estimado Eric Gudiño, con Gerardo Fernández Noroña y, bueno, tumbarnos esta parte que pensábamos que era, pues, imposible poder dialogar con alguien que a lo largo de su trayectoria política, pues, ha estado más del lado de la confrontación y no del diálogo? Porque nos atrevimos a dialogar, porque nos atrevimos a hablar. Yo creo que eso fue... ¿Se vieron el viernes por la mañana? Antes de la rueda de prensa, estuve ahí platicando, nos echamos un cafecito. De hecho, nos subimos a un cochecito antiguo y ahí tomamos un par de fotos. La verdad es que dialogamos bien. Coincidimos en algunos temas. No te puyó, ¿no? De repente te hizo de tos en algún momento. No. Digo, yo también tengo lo mío. Pero no, la verdad es que fue un diálogo muy respetuoso. Fue un diálogo muy respetuoso, abierto. Coincidimos no solamente en el tema del agua, sino también en un tema de unos maestros. También eso creo que también fue importante. Un tema, si me permite, el de los maestros, en el que el gobierno federal y gobierno estatal habían acordado la reinstalación de un par de maestros. Gobierno del estado cumple con todo lo que se nos pide, pero hoy en día quien está fallando y quien no ha cumplido es gobierno federal. Entonces, parte de eso fue lo que platiqué. ¿Eso lo entendió el senador? Sí, claro, porque los maestros son amigos de él. Entonces yo le decía, oiga, pues ayúdeme a ayudarles. Claro. Entonces eché una llamadita aquí al secretario de Educación Federal, Mario Delgado,
y plantéele andaba ocupado en España, no sé está pasando. Si tenía chance, ¿no?, de contestarle. No, en Lisboa, él andaba en Lisboa, no en España. Sí, pero entiendo que ahí quedó. Entonces coincidimos en ese tema. Y respecto al tema del agua, pues platicamos. Yo le comentaba que era importante una comunicación también, que yo era el secretario de gobierno aquí, que me ponía la orden, ¿no? Me parece que él como presidente del Senado y un servidor como secretario de gobierno, y que si había una duda o cualquier situación, pues aquí estaba para poder aclararla. Creo que eso fue fundamental también en la apertura del diálogo de él. Y al final de cuentas reconoció en privado, y también después lo hizo en público, que lo habían mal informado, ¿no? Y él comentó en la rueda de prensa ya con ustedes que el proyecto sí se podía, sí, que el tema del es viable, era viable, ¿no? Sí. Técnicamente que era viable, pero que para poder aclararlo y para poder abonar más a estas dudas, que hiciéramos una mesa técnica. Yo le dije que sí, incluso le dije técnica, no política. Claro. Porque pues aquí los políticos dicen o hacen muchas veces, depende del... Informan lo que les conviene o lo que quieren. Entonces, o mal informar, ¿no? Por eso decía que depende para qué utilices la política. Oye, ¿y cómo se dio el acercamiento? ¿Ellos te buscaron? ¿Tú los buscaste cuando sabías? ¿Cómo se da una reunión cuando tenemos actores políticos? Yo me puse en contacto con él directamente. Me apoyó un joven de Corregidora, líder del PT. Lo contacté, le pedí poder platicar sobre estos dos temas al final de cuentas, ¿no? El tema de los maestros y por encontraste supuesto, disposición, apertura al diálogo desde un principio. La verdad es que fue él también muy claro en lo que necesitamos hacer, y nosotros también. Entonces, la puerta está abierta de parte de él y de parte del gobierno del estado. Seguramente en próximas semanas también se verá con el gobernador, y yo mantengo comunicación respecto a la fecha de cuándo nos veremos para esta mesa que ambos coincidimos y propusimos. Es que esto tiene que ser la política, Carlos Pacheco. Hay que platicar, hay que dialogar, no hay que insultarnos, no hay que agarrarnos a mentadas de madre. Hay que ver cómo lo hacemos para resolver los problemas que no respetan, porque las problemáticas como el agua, como la seguridad, como el tema social, como la salud, le afectan a la gente de todos los colores. Sin duda, y cuando el interés es solamente de una persona por su actividad política, es cuando las cosas se desvirtúan. La idea es buscar las soluciones para la gente y al futuro. Hoy tienes también otro desafío, que fue presentarte un decálogo del tema de seguridad, de cómo buscar que esta sociedad pues tenga más responsabilidad en el manejo, que se conduzca con prudencia y que sobre todo elimine el tema de la conducción con el alcohol. Y también tiene que ver con el diálogo político. Reuniste pues prácticamente los actores privados y sociales, y también es diálogo, Eric Udiño. Sí, claro. A ver, este tema fue un gran reto, porque de inicio, y lo comentaba ese día en la rueda de prensa, se acusaba, se decía que la responsabilidad era absoluta solamente de los restauranteros, de los bares. Y yo comentaba, a ver, espérense, no es responsabilidad de una sola de las partes, o de la autoridad muchas veces también en los señalamientos públicos, ¿no? Es responsabilidad de todos. A ver, a nadie, nosotros como gobierno no le empinamos, la botella a una persona, ¿no? Comienza desde la familia. Comienza también desde las universidades, sí. Comienza con la educación, comienza de hacernos responsables nosotros mismos. Entonces, por eso es que ese día, primero, se invitaron a todos los empresarios que tienen este ramo, ¿no? Restaurantes, bares, cantinas. También se invitó y se responsabilizó a la parte que nos toca a nosotros como gobierno, al área de seguridad. Se invitó también, estuvieron ahí presentes todos los responsables de las universidades públicas del estado y privadas, tanto de media superior como universidades. Se invitó también a UCB, ¿no? A las primarias. Se invitó a asociaciones de padres de familia. Estaban los medios de comunicación. Entonces, lo que yo comentaba y lo decía es, partimos de que es una corresponsabilidad de todos, donde si todos abonamos un poquito, pues vamos a mejorar. Es decir, tampoco esto va a ser de la noche a la mañana, tampoco implica que esto no vaya a pasar, pero necesitamos comenzar y ser responsables de nuestro entorno, ser responsables de nuestras familias, y hacerle ver a todo joven o a toda persona que maneja en un estado inconveniente que más allá de que comete una infracción puede terminar causando un problema grave a su persona y a alguien más, ¿no? En lo legal, en lo físico, en la vida. Entonces, no queremos que vuelva a pasar.
Sí, pero necesitamos comenzar con algo y de ahí partimos con estas propuestas del decálogo donde todos somos corresponsables. Porque es muy fácil echarle la culpa a otros, ¿no? Y cerrar todo y eliminar las cosas que están y los acuerdos pues no se construyen. Entonces, parece ser la combinación perfecta. Buscar qué tiene que ver cada quien, universidades, centros, bares y todo, ¿no? Sí, evidentemente sin ser tampoco coercitivos, ¿no? Presionando, sino primero por el entendimiento de la razón y las consecuencias que también tienen nuestras decisiones personales, pero también mandando el mensaje de, a ver, si alguien incurre en esta situación, ahí está la ley y se va a aplicar. Y se va a aplicar como debe ser, ¿no? Es en ese sentido, pero para todos. Sí. Para todos, ¿no? Entonces partimos de ahí con este decálogo, de una serie de propuestas que tampoco son el hilo negro, no venimos a inventar nada, sino un seguimiento y fortalecimiento de algunas políticas públicas que ya se venían dando. Entonces las conjuntamos en estas 10 propuestas. Es cuestión de ordenar la ley y hacer cumplir como está, ¿no? Así es, y darle seguimiento, es decir, y que todos nos hagamos responsables. Nosotros como gobierno tendremos que darle seguimiento a estas propuestas que hicimos, las universidades, las escuelas también, en el tema de capacitación, de concientización interna, los empresarios, a fomentar también una cultura interna dentro de sus trabajadores, de ellos, de corresponsabilidad, para que regresen sus clientes. Y en el caso también de las autoridades de seguridad, pues sancionar como debe de ser, ¿no? Parejito. Pues estimado Eric Gudiño, se nos está agotando el tiempo. Me gustaría un mensaje final de parte tuya, porque sé que estás asumiendo con mucha dignidad, con mucho orgullo un encargo como este, que seguramente es el más importante en tu trayectoria pública, y lo asumes además con la responsabilidad que debe ser. Mucha gente dice que los cargos públicos no le cambian el carácter a las personas, sino que los revelan como son. ¿Cómo es para ti el poder asumir ahora este muy importante reto en el que seguramente pues lo que estás buscando es rendirle las mejores cuentas a los queretanos? Pues tú lo que vas a decir, para mí es una oportunidad de ser yo, de seguir siendo yo, de apoyar desde esta posición hoy como secretario de gobierno a que a muchos queretanos y a mi estado le vaya bien. Entonces siempre seré, por supuesto, desde esta posición un canal para hacer las cosas bien, y también no sé, seguir siendo las personas. Me parece que estos espacios a veces cambian a las personas. Yo quiero y pretendo seguir siendo el mismo, eso sí, con más tiempo, con más ocupación, claro. pero seguiremos siendo en ese tenor. Me parece que hoy esta oportunidad que nos dio el gobernador nos la da por el esfuerzo, por la constancia, y siempre estaremos pensando en hacer las cosas bien, porque el día de mañana, como bien lo dices, esto es temporal. Entonces yo me quiero ir y seguir saludando a todos como, claro, siempre lo he sido, ¿no? Vengo de la administración pública desde abajo, y hoy esta gran oportunidad que me da el gobernador la aprovecharé para bien, porque cuando nos vayamos, pues quiero que igual seguir siendo el Eric que todo el mundo ubica o conoce, y los que no me conocen, pues que sepan que esto no cambia. Me parece que cuando estás en este tipo de espacios públicos, debes utilizarlos para bien, no para mal. Oye, Eric, Carlos Pacheco, finalmente 2 maestrías, una estás estudiándola ahorita, una especialidad, licenciado en Derecho. Me parece que reúnes todos los requisitos de un funcionario público y muchos puestos que has ocupado. También podríamos ver a Eric en algún momento en un puesto de elección popular. ¿Has visto en tu Está brava esa. En algún momento estar también, porque digo, reúnes todos el conocimiento para poder ser algún puesto de elección popular. Primero demostrar que podemos ser unos buenos secretarios de gobierno. Eso. El trabajo te dirá más adelante dónde tienes que estar. Hoy mi responsabilidad es ser secretario de gobierno. Quiero terminar con el gobernador Mauricio Curi, y quiero terminar bien, y eso ya definirá mi futuro, que lo definirá mi trabajo, nada más. El conocimiento ahí está, que es lo más importante, y la experiencia. Por supuesto, y la experiencia, así es. Estimado Eric Gudiño, secretario general de gobierno del estado de Querétaro, te agradecemos mucho por esta valiosa oportunidad, y bueno, por la naturaleza de tu secretaría seguramente vamos a estar en contacto permanente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Carlos, y aquí sigo a la orden. Gracias, Carlos Pacheco, también. Muchas gracias, Daniel. Buena tarde y gracias, querido Eric Gudiño. Que tengas mucha suerte en tu encargo. Ya son las 2 de la tarde con 41 minutos. Momento de una pausa, quédense con nosotros. Regresamos en instantes con más aquí en RR Noticias.